Mi nombre es Carla López, directora de este espacio, y el día de hoy traigo un episodio en el donde me siento un poquito nerviosa de hablar de esto, pero es muy importante. Si los episodios anteriores te han gustado, te has sentido identificado, suscríbete, dale like y comparte, porque sé que este tema puede ayudarle a alguna de las personas que tienes alrededor. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, y sin más que decir, empecemos con el episodio número 8, en donde voy a hablar de lo difícil que es encontrarse. Qué difícil es encontrarse. Bueno, ok. Dije que estaba nerviosa porque este tema es profundo para mí. Anda. Ustedes saben que duré muchos años en la iglesia adventista del séptimo día, en donde tuve una creencia que la valoro, la respeto y he aprendido, que he agarrado con lo que me sirve, con lo que para mí es importante, y he desechado lo que realmente para mí ya no es valioso. Mi infancia fue un proceso difícil, tuve muchos traumas que yo misma me causé o me enfoqué en ellos por muchos años de mi vida, por inconsciencia, y estando en la misma iglesia, después de mi embarazo, yo me preguntaba, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ahora una vida depende de mí, o sea, mi cabeza es una vaina loca, horrible, y yo decía, yo no quiero transmitir o no quiero dar, o sea, lo mismo que a mí, o lo mismo que yo viví, o sea, necesito cambiar muchas cosas de mí para que esta persona que va creciendo no tenga estas mismas situaciones que yo pude vivir mentalmente, o sea, esos mismos déficits, esa misma autoestima baja, porque a mí, insuficiencia, victimismo, todas estas cosas que en cierto punto a mí me acompañaron por muchos años de mi vida. Estando en la iglesia busqué muchísima ayuda, en especial la espiritual, o sea, yo me considero ser una persona súper espiritual, a mí con la oración me va perfectamente bien. Yo siento que a pesar de ser como soy, Dios me oye cada segundo de mi vida y esto era importante. Pero sin embargo, o sea, pasaron muchos años en los que yo me sentía como que, un mes súper bien, el siguiente mes otro bajón emocional, que esto nos pasa a todo el mundo, esto es muy normal, pero yo necesitaba más, muchísimo más. En la iglesia busqué ayuda de pastores, de consejeros y de todas estas cosas, y siempre hablaban por el ramo espiritual, pero nunca de sanar cosas que eran necesarias para yo poder avanzar. Entonces todo era oración, ora espiritual, Dios y todas estas cosas, que es muy importante y es muy valioso, pero no es un 100%, y yo lo he confirmado. O sea, duré 19 años en esa insistencia en la que donde ya no pude más y yo necesitaba buscar otras opciones. Yo necesitaba dar más. He ido a terapias psicológicas, he ido a talleres, he ido a muchas cosas, y que hijo de madre, qué difícil realmente es encontrarse con uno mismo. Qué difícil es hablarte a ti mismo, porque la mente es una vaina demasiado difícil que cuando tú no la sabes dominar y ella te domina a ti, te va a llevar a la hijo de madre desgracia de tu vida, o sea, literal. Todas las cosas que nosotros hacemos por no aprender a dominar nuestra mente no son buenas. O sea, yo no conozco a alguien con una mente que no domine, o sea, con alguien que no ha aprendido a dominar su mente que tenga éxito, literal, o sea, no lo conozco. Y si usted lo conoce, me lo puede presentar, yo echar cuento con él. No puedo argumentar nada ante esa lógica. En este transcurso de, yo creo que
para mí desde que soy madre es lo más importante. O sea, yo ese temor de que Ana Sofía pueda vivir todas esas cosas que yo he tenido que vivir, todas estas peleas mentales que yo he tenido que vivir, son como que mi impulso y mi motor a estudiar, a buscar talleres, a ir a psicólogos, a ir a terapias, a hacer la ayahuasca, no sé cuántas vainas para yo poder lograr encontrarme conmigo misma. Mira, yo creo que muchos años de mi vida tuve una autoestima demasiado bajita. O sea, mi autoestima era muy baja. Esta insuficiencia o este conformismo de yo soy así, nadie me va a cambiar. O yo, esto es lo que me tocó, o sea, no hay más para mí. O este tema de querer, de soñar, porque yo desde chiquita siempre he soñado con muchas cosas, con cosas grandes, y siempre he tenido un lema de este querer es poder y todas estas cosas, y en cierto punto había momentos en donde me sentía empoderada, pero volví a esta vez y o sea, me autosaboteaba infinitas veces en lo profesional, en lo económico, en todas vainas, en las relaciones, horriblemente. O sea, es impresionante cómo uno, cuando no está mentalmente y sentimentalmente sano, puede hacerse tanto daño y puede hacerle tanto daño a las personas que tiene alrededor. En mi caso era mi hija, y yo recuerdo que por muchos años, de estos 12 años que mi hija tiene, he llorado, he peleado conmigo misma, he llorado contra Dios, contra mi Señor, pero ¿por qué? Últimamente me ha pasado que he logrado superar ciertas cosas, ciertos traumas, gracias a todas las terapias que he ido, todos los libros que he leído, todos los talleres, todas las oraciones. Siento que cada vez voy subiendo mucho más de nivel, pero esta cuestión de la disciplina, esta cuestión de levantarme temprano, esta cuestión de yo quiero lograr ciertas cosas, y esta pelea mental de... A mí me costaba, una de las cosas por las que yo siempre iba a terapia, cuando estaba chiquita, mi mamá y mi papá no me abrazaban, no estaban conmigo, se separaron cuando estaban pequeños, cuando yo estaba muy pequeña, y siempre sentí esa necesidad de afecto por parte de ellos. Y para mí porque ya eso no es, era tan difícil. Para mí las demostraciones de amor a Ana Sofía era darle las cosas materiales que necesitaba. Y era como que ella se me acercaba a darme un abrazo y a mí me picaba el cuerpo, la mente, las piernas, las vainas. Era tan difícil abrazarla y darle demostraciones de cariño y de amor y todas estas vainas. Y yo peleaba conmigo, pero ¿por qué? Si es el ser que tú más amas, tú no lo puedes abrazar, y entonces después no importa, ella siente que yo la amo. O sea, es una pelea aquí como que tienes que abrazarle, pero después no. Mientras iba creciendo y todas estas cosas que ya son temas más profundos, que tú tienes que hablar con ella, consejos más grandes, entonces yo por un lado decía, mañana me voy a levantar y voy a hacer esto y voy a todas estas cosas, y después la otra loca por el otro lado, tú no puedes hacer eso, porque tú tienes deficiencia de tal cosa. Entonces yo la iba, o sea, es algo muy difícil que sé que todos lo hemos vivido en algún momento. En mi caso es este tema. Recuerdo que la primera vez que logré enfrentarme a mí misma y pelear conmigo fue después de una sesión terapéutica que tuve con mi psicóloga, en donde yo le comentaba y le expresaba y le decía, pero es que, ¿por qué es tan difícil para mí hacer las cosas que sé que son bien, que me hacen bien para mí? O sea, que sé que son las que necesito hacer para poder lograr lo que yo sé que quiero lograr. ¿Por qué es tan difícil para mí? No lo sé, tú dime. Una de las cosas, como levantarme temprano, o sea, levantarme de la cama a la hora que yo me propongo levantarme de la cama. ¿Cuánto nos pasa decir, mañana me levanto a las 5:30, voy a hacer ejercicio, ¿cómo tal? Son las 8 de la mañana y uno todavía pegado ahí en la cama, porque tú dices, coño, pero es que lo puedo hacer en la noche, pero es que no sé qué, entonces tú te autosaboteas. Y yo le preguntaba, ¿por qué me es tan difícil yo programarme en un momento donde voy a hacer estas cosas, esto y lo otro, y ya cuando voy a la acción me bloqueo?
O sea, ¿qué es lo que pasa? Y ella me dice, mira, tienes que hablarte a ti misma, tienes que encontrarte, preguntarte ciertas cosas, decirte, verte, ya cuando hayas superado estas cosas, o sea, tu yo de esa cosa que tú sabes que puedes, porque tu lema es querer es poder y tú quieres, porque tú tienes ese deseo de querer, háblate. Recuerdo que lo intenté muchas veces, me ponía en la camilla de mi trabajo y me acostaba y entonces yo me centraba en mí misma y me pasaban 500 vainas por la cabeza, menos hablar conmigo, o sea, era horroroso para mí. Un tip que yo no sé si aquí sea tacto y que mucha gente me va a juzgar, pero es lo que a mí me sirvió. Recuerdo que esa primera vez yo hice como un ritual. Me acuerdo que compré mis velitas, compré un cuaderno para escribir todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba pensando. Puse musiquita, Ana Sofía estaba con unas amiguitas y yo aproveché, me fui a la terraza, toda la vaina, intenté meditar, pensar la vaina, no se me daba. Agarré un porrito, un porrote puedo decir, un madre porrote, eso se puede decir aquí, no hay ningún problema. Sí, un porro, un feeling. Ok. Algo. Y me fui a mi mundo y dije, antes de sentir que ya yo iba a entrar en esta sensación que te da esa cuestión tan rica. ¡Diablos, señorita! Yo dije, bueno, lo estás haciendo porque tú te vas a encontrar contigo, vas a hablar contigo, visualiza, imagínate en la escena, en la cuestión, en la vaina. Yo creo que ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida poder encontrarme conmigo y hablarme. O sea, prácticamente me obligué, o sea, fue obligado el hablarme. Pero me pregunté cosas que necesitaba saber y me contesté cosas que necesitaba saber. Después de eso, siento que he desarrollado muchas más habilidades en otras cosas, he sido un poquito más disciplinada. Evidentemente, como somos humanos, a veces nosotros caemos, pero lo importante para mí ha sido volver a retomar esas cosas. Creo que las veces las veces que he logrado tener ese espacio, ese encuentro conmigo misma, esas a solas conmigo, ¿por qué lo estás haciendo así? Si tú sabes perfectamente que eso no te va a llevar a lo que tú quieres. O sea, ¿por qué te saboteas? ¿Por qué te mientes a ti misma? Y de volver a reconectarme, me he tenido que meter mis porros. O sea, no lo he logrado hacer en mi conciencia, o sea, en mis cuatro cabales, ¿cómo se dice? En mi... Cinco sentidos. En mi sano juicio, en mis 5 sentidos, sino que me he tenido que ayudar. Y realmente no lo considero que está mal. O sea, porque es una necesidad, yo necesito encontrarme y si esa es la forma que a mí me sirve, pues... Una ayuda. Es una ayuda, sí, literal. Mira, después de estas conversaciones que yo he logrado tener conmigo, de todas estas terapias, de todas estas meditaciones, yo he logrado cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo, mi autoestima ha sido muy elevado, la relación con mi hija ha sido súper diferente, ya no me cuesta abrazarla, ya es más fácil para mí expresarle el amor y ver que ella lo siente es muy importante para mí. A nivel de mis relaciones personales también ha sido muy importante porque hay cosas que nosotros tenemos como chip en la cabeza, como cuando viene alguien que de verdad te quiere, que de verdad tú le importas, tú te saboteas infinitamente porque aunque tú sepas lo que quieres, si tú no llegas a dominar tu mente, o sea, esa desgraciada te domina y te carcome y tú haces cosas para sabotearte. Después de estos momentos donde yo me he encontrado conmigo, he logrado muchísimas cosas, como sentirme suficiente, o sea, yo valgo, yo puedo hacerlo, yo puedo abrazar a mi hija, yo puedo tener una conversación fluida, darle consejos, expresarle, decirle, cambiarle los patrones que ella no necesita para poder crecer. Yo puedo hacer estas cosas, yo puedo levantarme temprano, yo puedo vivir en plenitud, porque una de las cosas que me costaba, o sea, que yo vivía como en automático todos los días, ok, me levantaba, comía, desayunaba, pero no había como una experiencia que
que me hiciera sentir plena. Entonces ahora yo puedo disfrutar el vasito de agua en las mañanas y es como plenitud, porque ya como que siento mayor fuerza interna. Luego de eso, espiritualmente ha sido muchísima más conexión. O sea, si antes era espiritual, ahora soy muchísimo más espiritual. Tengo como que dos vocecitas en la cabeza y ya las dos sé como que decir, ok, te puedo hacer caso a ti, ok, tú te puedes callar la boca porque tú no me vas a funcionar y así que te mando para la mierda, literal. También siento que la presencia de Dios en mi vida está indiscutiblemente, la plenitud, esa felicidad, esa risa genuina, esos momentos genuinos, he podido disfrutarlo muchísimo más después de haberme encontrado conmigo misma. Otra de las cosas que también me ha ayudado muchísimo a esto y a como a forzarlo es la meditación. Yo incluí a mi vida el agradecimiento, o sea, en mis mañanas no puede faltar agradecer por lo bueno, por lo malo. Mira, se me echó, o sea, y hay días en los que parece que todo está mal y tú dices, mierda, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo como que aprendí a agradecerlo para soltarlo y ya, pues agradécelo, esto te está pasando, no es porque te lo mereces, no es porque no te lo mereces, sino porque está pasando y ya, o sea, vivimos somos humanos y esto puede suceder. Entonces he aprendido sobre esto. También me he inculcado a leer muchísimo más sobre el tema, sobre las meditaciones, sobre encontrarte contigo mismo, sobre el amor propio, sobre el dominio mental, sobre todas estas cosas, y yo creo que no estoy en el punto donde quiero estar porque yo creo que todo es una constante evolución y cada vez tú tienes que ir. El cerebro es algo que tú tienes que estarlo ejercitando siempre y en un mes puede salir otra cosa y si te interesa tú lo vas a estudiar, pero es muy difícil realmente encontrarse con uno mismo, pero para poder conseguir cosas que uno quiere es indispensable. Es indispensable que tú hables contigo, que tú aprendas a dominar esta mentecita que a veces te vuelve loca para que puedas crecer y realmente lograr lo que tú necesitas para poder encontrar más disciplina contigo mismo. La última vez que me encontré conmigo mismo fue ayer. Tenía una pelea interna conmigo, estaba como que saboteándome en ciertas cosas y puedo decir que fue duro. Fue horriblemente duro porque yo esquivaba el momento, yo sabía. Yo decía, mira, ya es hora, muchachita, ya es hora de que te sientes, si te tienes que meter tu porrazo, te lo vas a meter. ¿Qué me habrá querido decir? Pero es hora. Y yo decía, no, pero primero voy a hacer esta cosa. Pero primero no, pero es que hay que hacer el almuerzo primero. No, pero es que tengo que ir al gimnasio primero. O sea, peleé bastante, pasó un buen rato. Me senté en el espacio en el donde dije, ok, vamos a hacerlo. Agarré el teléfono y empecé a meter en las redes sociales la vaina. Y por otro lado, Marlita, me estás saboteando otra vez, dale. Hasta que fui y fue súper increíble. Fue maravilloso, por eso quise traerles este tema que es muy importante y que sé que detrás de esta cámara hay alguna persona que le va a servir y que se está preguntando ciertas cosas. Cómo poder salir de ese hueco, cómo poder hacer cosas que parecen tan fáciles, pero son tan difíciles cuando no sabemos controlarnos a nosotros mismos. Entonces, nada, creo que es necesario aportar un poquito de esas cosas que tú vives y creo que es mi manera de poder ayudarte de cierto modo en este tema. Bueno, en este tema o darte un apoyo moral. O sea, también lo he vivido, también he peleado conmigo misma, también he sido indisciplinada, he llorado, he vivido temas tonticos que son difíciles, o sea, que tú te lo... O sea, ¿cómo no va a poder abrazar a su hija si la tuvo 9 meses ahí? O sea, qué ridícula, qué estúpida, pero cuando tú estás parado aquí y estás aquí, sabes que es difícil y la única forma es esa, pues. Hablarte, decirte, tú sabes lo que quieres, tú eres valiosa, tú eres fuerte, eres capaz y desbloquea esas cosas y lo vas a poder lograr, realmente. Nada, muchas gracias por escucharme, me sentía nerviosa, después me desenvolví un poco más fácil, ahora me siento libre, creo que saqué
esa parte que necesitaba sacarla y es importante. Te espero en el siguiente capítulo y recuerda que si te gustó, te sonó y crees que hay alguien que necesita este tema, compártelo.